Ya estamos de vuelta en nuestro programa y estamos con un gran invitado, así que los invito a ver esta nota y comenzamos esta conversación. El pasado 4 de septiembre, Chile vivió un plebiscito histórico en el cual se rechazó la propuesta constitucional escrita por 155 convencionales constituyentes, un proceso sumamente cuestionado por diversas declaraciones de ciertos miembros de la convención. Esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional. Hago este video para comunicar mi renuncia a la Convención Constitucional. No es la prudencia de la arrogancia. Es que ustedes no pueden imponer nada al resto de los chilenos porque ustedes perdieron el 25 de octubre y ahora. Pero entonces le damos importancia a la seguridad, que es un tema que a todos les importa, pero de mayor relevancia para los más ricos. Ahora, el gobierno plantea continuar con el proceso para tener una nueva Carta Magna, pero ¿deberían elegir nuevos constituyentes? No, de ninguna manera, no. A nombrar nuevos constituyentes significa volverle a pagar para que en el fondo hagan lo mismo, o sea, no sé. Por ningún motivo, porque vamos a seguir pagándoles para que hagan una constitución mal hecha. Yo creo que lo bueno es que arreglemos la antigua y que entre todos nos pongamos de acuerdo. Si esta constitución no es de Pinochet, es la constitución que hemos tenido siempre. Considero que tienen que elegir nuevos constituyentes y ojalá fueran personas más preparadas, gente que tenga más conocimiento ojalá abogados constitucionalistas. Yo quedé muy desilusionado con la calidad de los constituyentes que fueron elegidos la primera vez. Por lo tanto, no me gustaría que se eligieran nuevos constituyentes de las mismas características. Ahora, si se le exige algo de educación o una profesión o experiencia o algún tipo de requisito, podría ser, pero no tener la misma calidad de lo que tuvimos antes. Para hablarnos del tema, tenemos en nuestro estudio a Felipe Arboe, ex constituyente y ex senador. Bueno, Felipe, gracias por estar con nosotros. Una tremenda conversación, la verdad, que tiene que ver con tu mirada frente a lo que pasó con este plebiscito de salida. ¿Te parece sorprendente? ¿Te sorprendió, como a casi todos, la diferencia? Hola, Carla. Bueno, Hola. Gracias por la invitación. A ver, yo no tenía duda de que el rechazo iba a ganar, porque el texto propuesto era para un país imaginario, tal como lo advertimos en la discusión de la convención. Era un texto que nos dividía, que fortalecía la división más que la unidad. Y era un texto que tenía cosas buenas, pero las malas que tenía eran irreversibles y por tanto no hacía lógica con el sentido común de la ciudadanía. La diferencia en la votación no me la esperaba tan grande, y la cantidad de gente que votó, que me parece que es un ensayo muy positivo, porque Chile es muy distinto con 13 millones de electores que con 7 millones de electores que eligieron al actual presidente. Claramente eso es lo que se vio, sí. Entonces yo creo que es súper importante que el nuevo proceso constituyente que se va a iniciar tenga como regla en la elección de convencionales el voto obligatorio, porque ahí podríamos tener también una diferencia en la calidad de las y los elegidos. Ahora, el que haya ganado el rechazo de esta manera, para ti socialmente, ¿qué significa? Es una muestra, por ejemplo, porque hay muchas teorías, ¿cierto? Y uno puede sacar las suyas propias, cada uno con su propio pensamiento y mirada, pero ¿no ves que hay un cansancio quizás al poder, no como, sino como una visión de que cuando las personas adoptan una situación como la que le pasó, quizás lo que esperaba la gente de Gabriel Boric, los que votaron por él, como que se cambian cuando llegan al poder y ya no siguen siendo las mismas personas y todo lo que dijeron que iban a hacer no lo hacen y se convierten en los mismos personajes que prometen y finalmente no lo hacen, entonces van por el lado quizás más fácil. ¿Hay una mirada de eso social al respecto o no? A ver, esto es un fenómeno global. La democracia representativa en el mundo occidental está en crisis, porque la irrupción del mundo digital nos ha transformado una generación, un mundo, una sociedad inmediatista. Queremos todo de inmediato.
Fíjate que ya casi no se mandan correos electrónicos, usamos todos la mensajería instantánea. Sí. Y si alguien no te responde un WhatsApp inmediatamente, dice, ¿pero cómo? Y uno no sabe que al otro lado hay una persona que a lo mejor está trabajando, está ocupada, está enferma, no sabe. Entonces, en la generación de la inmediatez, los ciudadanos le demandan a sus representantes cambios inmediatos. Y la política, las políticas públicas, lamentablemente no pueden ser lo suficientemente rápidos como para calmar a la gente. Eso explica lo que ha ocurrido en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en diferentes países, donde la legitimidad de los representantes va cayendo y cada vez se exige más plebiscitos, a democracia directa. Hoy día yo puedo, a través de un teléfono, interpelar a mi autoridad o incluso poner un tema, ¿te fijas? Que antes no ocurría. Entonces yo creo que hay un fenómeno global. Y en el caso chileno, la volatilidad del voto es cada día más rápida. Fíjate, cuando yo reclamaba o le conversaba en su oportunidad el gobierno de Piñera, cuando la ministra vocera me decía, oye, ustedes perdieron, ustedes son minoría, nosotros ganamos. Y yo le decía, es que los votos que votaron por Sebastián Piñera ya no están con Sebastián Piñera. Porque la volatilidad, la gente vota un día por uno y a los 2 veces está al otro lado. Cambian. Lo mismo que le pasó a Boric. Exactamente lo mismo. Entonces, porque Boric tuvo una votación importante, 55% de los votos, pero con un universo de 7 millones, digamos, en la segunda vuelta, pero al poco andar estaba un presidente con 60% de rechazo. Pero Felipe, él siendo una persona joven y todo, porque yo creo que esa inmediatez que exigen tiene que ver también con la juventud, por lo que han vivido. Porque nosotros, yo no espero que alguien me responda un WhatsApp. Es más, me gusta el WhatsApp. Entonces, yo sí creo en la zona del respeto, de que hay una vida por detrás, que no puedes estar esperando. Es más, muchas cosas que uno ve todo el tiempo, como que es información que tú decís ya, no ya todo estamos. Es tan real, basta, no puede ser que uno también empieza a dejar de creer un poco en ciertas cosas. Esta generación que nos está gobernando, yo llamo la generación arbolito, digamos, esta gente es hija de las redes sociales. Entonces lo que pasa, como yo llamo también, es una generación de la cancelación, donde si alguien opina algo distinto de lo que tú opinas, lo cancelas, lo bloqueas y terminas relacionándote con gente que opina igual que tú y crees entonces que lo que tú piensas es la verdad, porque todos te dicen que tienes razón, porque tú escuchas lo que quieres escuchar. Entonces esta generación cree que sus pensamientos, sus ideas son la verdad. Es la verdad. Y por tanto diseñan políticas públicas, toman decisiones basadas en esa, comillas, verdad. Pero el portazo que recibieron el domingo, cuando un 62%, o sea, 6 de cada 10 chilenos les dice no queremos esto, porque lo que usted me está proponiendo es para un país imaginario que no es este, es el suyo, es el de su generación de red social, es de su núcleo. Hay una discordancia entre lo que esta élite nueva quiere y lo que la ciudadanía espera. Porque cuando esta gente dice, mire, la gente no quiere consumo, perdóname, la gente sí quiere consumo. Y tiene que ver con que el cambio de materialidad, la posibilidad de adquirir bienes, genera cambios culturales. Eso ocurrió en todo el mundo. Ahora, el problema que tenemos es que la gente está adquiriendo bienes no con su ingreso, porque los ingresos no son buenos en Chile, sino con la deuda, y eso es otro problema. Sí. Pero desde el punto de vista práctico, cuando se le plantea la idea de que no, que esta sociedad tiene que ser como el charango lila, ¿no? Y la gente le dice, yo no quiero charango lila, yo quiero tener, ojalá mi auto, ojalá mi casa, y ojalá que mi casa no sea pareada, para no tener que soportar al vecino, y quiero tener la posibilidad de salir de vacaciones, y la gente aspira más. Entonces un grupo de gobernantes que te dice, no, usted no quiere eso, y yo lo vengo a salvar de todo su sufrimiento, son una especie como de superhéroes. O sea, piensa que ellos se crearon su propia dictadura. Como no vivieron lo que vivimos nosotros, que fue la lucha contra la dictadura, se crearon la dictadura de Sebastián Piñera. Y se crearon la violación sistemática de los derechos humanos. Y se crearon los presos políticos, que son unos delincuentes, digamos, los presos políticos no tienen nada. Y adicionalmente se crearon su Frente Patriota Rodríguez, versión desde, la primera línea. Entonces, para armar una épica. Y yo creo que esa épica se la está desmoronando porque es demasiado liviana. Sí, en ese sentido, sabes que a mí me parece también que hay un tema social hoy, en general, yo ni siquiera estoy hablando de los jóvenes, también de los adultos, bien adultos, que hay un tema como de repetición de situaciones, como que repiten un discurso, siguen algo y de ahí no salen, y tampoco no hay como un proceso de escuchar al otro y de también pensar distinto o de querer crecer en ciertas situaciones y no como ponerle etiquetas o ponernos etiquetas, como por ejemplo, decir... Ejemplo, o pensar, yo no quiero vivir en una casa pareada, porque uno, ¿cierto? Sí.
Sí, porque hay un concepto detrás de aquello, ¿cierto? Pero ¿por qué no nos gustaría, por ejemplo, sí tener preocupación por el de al lado? Entonces, cuando uno dice ciertas cosas, uno construye, y es verdad que las palabras sí construyen realidades, ¿cachai? Entonces, como que hay cosas que se dicen y la gente las repite. Entonces, él dijo eso, yo digo esto, y siento que hay falta cultura, falta leer, se perdieron muchas cosas que son tan fundamentales que existan para que haya un mayor entendimiento, para que la gente de verdad entienda lo que quiere y para dónde va, porque si no existe eso, se siguen en estas discusiones que no llevan a ninguna parte y que cuando se habla de unión es mentira, es como que uno siente, están repitiendo, ¿cachai? Ya, bueno, vamos todos en el mismo barco, vamos a unirnos y construyamos para un mundo. Entonces como que uno, de verdad, hay como un alejamiento de la realidad en ciertos puntos. Bueno, yo creo que lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que en esta generación no es posible observar la existencia de líderes. Hay más bien caudillos. El líder, o la lideresa, para ponerlo en ambos géneros, es aquel que está dispuesto a pagar costos por hacer lo que es correcto para el país, aun cuando esto no sea popular. Y mi percepción es que hay cada vez menos de eso. Y sobre todo en esta generación que vive de qué es lo que va a decir Twitter, de qué es lo que va a decir Facebook, muy de la idea, del TikTok, o sea, la imagen. De lo que tú decías. No se lee. ¿Y por qué no se lee? Porque las respuestas a los grandes problemas de la sociedad, esta gente cree que se hacen en 140 caracteres. Porque la vida transcurre en una red social y la vida no transcurre, la vida real no transcurre en una red social. No, de hecho, de la red social en general son mentiras. Y es mucho más profunda los problemas que tenemos en este país. Entonces, creo que lo del domingo también refleja, es una forma de la ciudadanía, del pueblo de Chile, de decirle a la clase gobernante, ¿sabe qué? Usted me está proponiendo una sociedad en la cual yo no creo. Yo quiero que tengamos un reconocimiento de los pueblos originarios, que establezcan mecanismos de igualdad sustantiva. Igual que con la mujer, igualdad sustantiva. Pero no quiero que me imponga a mí que va a haber dos tipos de justicia, que la propiedad de uno va a ser mejor que la del otro, que van a tener derecho a recuperación. No quiero también eso. También es tanta importancia ¿no ciertos temas que también se le dio comunicacionalmente y que no eran tan importantes quizás en el fondo. O sea, de hecho pensemos que una constitución con 388 artículos se instala dentro de las constituciones más largas del mundo, lo cual es un tremendo problema. Pasamos al récord de la responsabilidad. Sí. Porque no por tener más artículos vamos a ser más felices, lo que yo decía. Entonces, mire, es que hay que poner en la Constitución esto, pero es que no todo está en la Constitución. No, es que hay que ponerlo. A ver, momentos, hay cosas que están en la ley, otras en los reglamentos. Las constituciones más pequeñas, las que establecen reglas de funcionamiento y establecen cuáles son los valores de la sociedad que nos unen, que nos motivan a vivir juntos, son las que perduran en el tiempo. Las que tienen gran articulado y las que pretenden zanjar las diferencias en los textos constitucionales están condenadas al fracaso. La Constitución del 80 impuso una visión de sociedad, una visión de derecha. Esta proyecto de Constitución imponía una visión de izquierda. Yo digo, ¿sabes qué? Las grandes diferencias, dejémoselas a la política. Que la gente elija un gobierno de A, un gobierno de B y ellos decidan. ¿Por qué la Constitución tiene que decidir? ¿Te fijas? Sí. Entonces, yo creo que se cae en la tentación del populismo, digamos, y de instalar en la Constitución reglas completamente inadecuadas. Entonces, alguien me dice, no, es que hay que constatar todos estos derechos. A ver, pero les digo, cuidado, estamos pasando de 23 derechos a 103 derechos. Si alguien cree que por el hecho que un derecho esté escrito en la Constitución va a ser realidad, está muy equivocado. Porque entonces hagamos una Constitución con 5 artículos. Todos los chilenos somos felices, no va a haber delincuencia, vamos a tener todos ingresos suficientes y nadie se va a enfermar. Listo, se acabó el problema en Chile. Pero así no funcionan las sociedades. Entonces, ahora, eso me preocupa a mí. Cuando yo veía en la convención ese tipo de debate, yo decía, pucha, la experiencia es importante. Y lo dice alguien, y yo me reconozco como político, y yo reivindico la política, y creo que la política es una actividad noble, no siempre ejercida de manera noble, pero es una actividad noble el preocuparse por resolver los problemas del otro. Pero hoy día uno está mirando, ya, pues ustedes no querían políticos, ya ahí tienen resultados, ahora háganse cargo. Bueno, para que la gente nos escuche en la casa,
cuando siga denostando la política y la gente que se dedica en cuerpo y alma a la actividad pública, bueno, ahora piénselo 2 veces en el próximo proceso constituyente si va a elegir a no político y va a tener a la tía Pikachu, al no sé cuánto, al dinosaurio, al que se ducha, a no sé cuánto, al Stingo, digamos, y va a tener, o sea, cada uno en lo suyo. Pero no hay un discurso, Felipe, medio agresivo, me pasa un poco también, y yo siento que les pasa a todos, y que agota, es ver todos los días, y hoy día ya, la verdad que hay muchos errores comunicacionales permanentemente hoy día, y se ven mucho. Ayer pasaron cosas, todos los días pasan cosas. De hecho, el día, tú dices, ¿cómo no hay inteligencia emocional en las personas? Si está el niñito dando vueltas mientras Boric está hablando, pero ¿cómo no te haces cargo de eso y dices, mira qué divertido? Bueno, dice mundial. Tener esa como delicadeza, sutilidad ante la vida, te da un manejo y una verdad también. ¿Cómo te puedes poner y no hacer caso, algo que está pasando ahí que es obvio y hace como que nada pasa y sigues en un discurso serio? Ese tipo de cosas yo creo que las personas hoy día tienen una sensibilidad también distinta frente a ciertos hechos. Lo que pasa es que esa es la reflexión que haces tú, que hago yo, que hace una determinada generación. Pero para esta generación nueva, es cool que el cabro chico esté dando vueltas. Oye, igual, choro que el presidente de la República esté ahí hablando con un impermeable, sin corbata, y el cabro chico dando vueltas en la bicicleta. Lo encuentran topísimo. O que no tengo idea, o que de repente el presidente llega a las 9:30 de la mañana. Claro, con el cierra, como cosas así, claro, que después entonces, se las preguntan en la portada del Time. Entonces dice, no, sí, oye, es espontáneo. Claro. Sí, está bien. Pero yo creo, y soy más bien chapado a la antigua, que los cargos trascienden a las personas y las personas deben cuidar los cargos. Total. Porque la persona va a pasar, el cargo va a quedar. ¿Cómo hacemos para que ese cargo tenga la dignidad, y no quiero decir con esto la formalidad, la dignidad suficiente para que en el futuro, quien sea que los ciudadanos lo elijan para que lo ejerza, pueda desarrollarlo de buena forma? ¿Te fijas? Pero cuando tú no chacreas la función al final. Exactamente, y que eso es lo que siento que ha estado pasó en la pasando. Convención, Pasó en la convención terriblemente. Más de un 40% de las razones del rechazo, en la encuesta que se hizo después del plebiscito, la gente hablaba de la conducta de los convencionales. Entonces, cuando yo reclamaba contra la convencional que me decía, no, que usted no sabe que no me ponga yo le ponía unos papers ahí de evidencia que estaban equivocados, y decía, no, es que la evidencia es oligárquica. Entonces uno dice, oiga, pero si uno tiene que discutir en base a documentos o a cosas ciertas. O que el tipo que se duchaba, o que Stingo que estaba hablando de la platita, no sé qué. Entonces tú empezás a decir, eso es lo que genera problemas. Así como en su oportunidad, en el Congreso, uno observa a Floresta Motúa, ¿te acordás con todos los shows que hacía, la Pamela Giles bailando? Uno dice, o Gonzalo La Carrera pegándole combos a los otros. Entonces uno dice, eso atenta contra la dignidad de la función y hace que el ciudadano común y corriente en su casa, que mira esto y dice, pero ¿cómo si a esta gente le estamos pagando para que nos gobierne y tiene este nivel de espectáculo? Súmale a eso, que cuando se asume la constituyente, yo le decía a varios, le dije, esto no es un cargo, esto es un no encargo, no se pierdan. Nosotros no somos autoridad, nosotros tenemos que redactar una constitución, nada más, y después irnos para la casa, punto. Yo era partidario que no hubiera fuero, o sea, esta cosa que pasó el vicepresidente Baza una vez en una comisaría diciendo, oye, liberen a los convencionales. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Con cualquier persona, digamos. Estás metido en un lío, bueno. Ahora, ¿tú crees que en ese sentido los políticos han cambiado de verdad al negativo, o estas son situaciones que hoy día vemos porque tenemos más acceso y están todo el tiempo con las cámaras ahí, o hay realmente un cambio? Y si de verdad hoy día se va a poder entregar la altura de mira que se requiere en la política para que se ejerzan los cambios. Dos cosas. Primero, lo que pasa es que en la convención supuestamente no se eligieron políticos. Yo y Fatchain éramos los únicos dos, digamos, y Cristian Monker. Pero todo el resto no eran, comillas, políticos. Y terminó siendo, no sé, la gente ha juzgado, por lo menos que dice que es peor, digamos, ¿no es cierto? Segundo, entonces no es solo los políticos, lo que pasa es que los incentivos actuales están mal puestos. Porque es más popular el que grita más fuerte, el que da la cuña más golpeadora, el que se disfraza, el que es de la farándula, entonces dice, oye, yo soy choro, no sé qué, y hago cosas que no hacen común y corriente.
Pero finalmente nos dimos cuenta que no era así, po. Bueno, pero esos fueron los elegidos. Entonces, Claro. ahora, yo espero que con el espejo que se le puso a la sociedad chilena, decirle, ¿sabe que usted eligió a esta gente? Hágase responsable. Ojalá que ahora diga, ¿sabéis qué? En vez de votar por el dinosaurio, como una señora me dijo, oye, yo voté por el dinosaurio, no por el que estaba dentro. Bueno, lo que te quiero decir es que eso no puede seguir ocurriendo. Porque si no, te pasa que, claro, una cosa es que esté, comillas, representado el ciudadano de a pie. Chuta, pero redactar una constitución es muy difícil. Para los abogados, yo soy abogado, fui profesor de Derecho Constitucional, es muy difícil. Entonces, ¿cómo le voy a pedir yo a un ciudadano que se haga cargo de eso? Como tú me dijeras a mí, total. Felipe, ya, hazte cargo y conduce todo el programa. Oye, es muy difícil. Ustedes tienen una expertise. Cada uno, el señor que está aquí detrás de la cámara, sabe cómo manejarla, sabe su oficio. Yo no puedo pedirle a él que vaya y redacte una constitución, como que él tampoco tiene por qué pedirme a mí que yo vaya y maneje una cámara. Entonces, cada uno es lo suyo. ¿Te fijas? Entonces, yo espero que salgamos de esta frivolidad generacional a que nos tienen acostumbrados, que terminemos con la arrogancia de ser los dueños de la verdad y que asuman que están dando jugos y al final del día, perdónenme, otra cosa es con guitarra, mira el país, mira lo que está pasando, tú lo tienes que ver permanentemente. Yo recorro, no tengo ningún cargo, hoy día soy ciudadano común y corriente, pero sigo vinculado, la gente me llama, yo converso y voy y escucho y recorro una región y la otra sin ningún interés electoral porque no puedo ser candidato a nada y no quiero ser candidato a nada. Oye, el kilo de pan está llegando a los 3.000 pesos en varias regiones del país. Bueno, sí, y no va a parar eso por un rato. Tenemos 15% de inflación. Y eso que a la gente le da lo mismo, es que no da lo mismo. Porque a la gente más pobre le está costando cada día más llegar a fin de mes. No llegamos a fin de mes. Pero adicionalmente, están endeudados, violencia. violencia. El tema de la cantidad de deuda. Y cuando las deudas, por ejemplo, un crédito hipotecario que tiene la clase media que se esfuerza en su casa propia, ese crédito es en UF, pero el sueldo es en pesos. Entonces el sueldo, para decirlo fácil, cada vez que sube la inflación, el sueldo alcanza más chico, menos. O sea, cada vez estamos ganando menos en el fondo. De cada hecho, día. ya dijo la relación que la es CEPAL que dijo que ya Chile se había empobrecido en los últimos 2 años. ¿Ya? Sí. 3%, que es muchísimo. Mucho. Y adicionalmente súmale a eso la inseguridad y la frivolidad de la autoridad. No, ¿sabéis que no vamos a presentar querella? Oye, ¿qué te pasa? Yo tengo derecho a vivir seguro, todos tenemos derecho a vivir seguro. Y la estupidez que decía Stingo, que es para los más ricos, al contrario, pues. Si el más rico te puede contratar alarma, tiene personal en la casa, más rico tiene va a seguridad, seguir viviendo en comodidad condominio. siempre. Si el más pobre es el que convive con el delito todo el día. La señora y el papá y la mamá que tiene que salir a trabajar todo el día, o la mamá que trabaja puertas adentro y sus hijas viven solas estudiando y conviven porque en el entorno hay un Pero delincuente. en ese punto yo siento que ha sido transversal el tema económico. El tema económico nos ha tocado a todos. Evidentemente la gente más pobre lo sufre mucho. O sea, no tenemos... vibran en otra. Están negativos todo el día porque es realmente ellos tienen que acceder a otras cosas y su vida entonces se vuelve muy negra, muy mala. La calidad de vida de una persona que no tiene acceso es definitivamente muy mala. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo va a salir de ahí? Y ahí vienen las rabias y ahí vienen millones de cosas que se siguen generando. Y que es un círculo realmente muy vicioso y que es muy complejo también salir porque esperamos medidas rápidas, pero resulta que son medidas a largo plazo para cambiar situaciones como las que estamos viviendo. Igualmente hay que hacer procesos largos que no van a... Pero mira, aquí también tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad. El otro día le decía a unos empresarios que decían, no, que la política... Ay, perdón, ustedes son empresarios. ¿Saben cómo están sus trabajadores? Sí, claro, están estupendos. Eso es lo que tú dices, digamos. ¿Cuál es el nivel de deuda de tus trabajadores? ¿Conoces cuál es el nivel de endeudamiento? No lo conozco. ¿Y por qué no le preguntas cómo están endeudados? Y a lo mejor en una de esas tú le puedes comprar, como empresa, la deuda de todos tus trabajadores. Porque a ti como empresa te prestan plata al 2% o al trabajador al 20%. Y si tú le compras la deuda al trabajador y tú la pagas y se la descuentas por planilla todos los meses a una tasa mucho más baja, le vaya a cambiar la vida. Claro. Ese trabajador no lo va a olvidar nunca más. Entonces, no es solo la política. También hay medidas que uno podría perfectamente decir, a ver, yo me preocupo por el mío. ¿Cachai? Yo tengo una persona que trabaja en mi casa y me preocupo si esa persona eso es de lo que tiene te digo deuda, que dejamos de preocuparnos del otro. Es súper importante, porque no todo va a venir del Estado, del gobierno. Hay un tema de actitud, de ver cómo yo ayudo al otro, ¿te fijáis? ¿Qué podemos hacer? Y creo que ahí es donde... Claro, esas medidas son interesantes, eso es lo que se quiere escuchar ahora, yo siento. Es que eso es lo que me pasa, cuando hay una conversación, llegar a puntos así,
como soluciones de este tipo, pero reales, que uno las escuche y diga, O sea, sí se pueden hacer cosas, obvio, perdón, gana él y ganan ellos, ganamos esto todos. se lo comenté, esto que estoy contando a ti, se lo dije después del estallido social a unas empresas en Biobío. Ya. Y 2 años después me encontré en una reunión donde estaban las empresas y 2 de las empresas habían tomado esta decisión y me decían, tú no te imaginas cómo cambió el ambiente. Sí. O sea, es otra cosa. Yo le decía, obvio, porque si el trabajador siente que te tú lo respetan, que le importas. y que tú lo aliviaste, porque sacaba plata del cajero para ir a pagar la otra deuda y tarjeta DIN, el Johnson, no sé qué, la cuestión, y le podían embargar la casa, estaba preocupado y tú lo ayudaste. Ese señor no se olvida jamás de esto. Te provoca una sensación placentera si finalmente eso es lo que queremos estar viviendo lo más tranquilos posible. Y también cuando te decía eso de que en el fondo nos ha tocado todo, tiene que ver que también hemos cambiado la forma de vivir muchos y no nos hemos dado cuenta, porque hay muchas cosas que ya dejamos de hacer. Por ejemplo, no sé, mucha gente ya no salimos en la noche, porque ¿para qué? ¿Para qué dejar el auto? O sea, claro que hay gente que dice, claro, ahora ella ya no sale a comer. No, si pasan hartas cosas mucho más profundas que esa. Pero finalmente todos hemos abandonado ciertas comodidades o ciertas situaciones que nos daban eran naturales de libertad. Y hoy día no podemos hacerlas. Mira, en materia porque estamos con miedo, de asustados. seguridad, yo tengo un par de libros y me tocó estar acá con los temas en algún minuto. Y yo era muy criticado porque yo decía, a ver, la seguridad debe ser un derecho. Entonces, en mi grupo, en mi mundo de centro izquierda, no, este represor es facho. No, si le decía al contrario, si la inseguridad también es desigual, porque ataca al más pobre con más fuerza. Yo decía, ¿qué libertad? Un poco lo que tú dices de salir a comer, pero pongámoslo en el caso de la población, de la villa. ¿Qué libertad tiene una persona, un hombre o una mujer? No la tiene ni en su casa. Salir a las 7 de la tarde a comprar una bebida para el cumpleaños de su niña chica, si le van a cobrar un peaje. O puede ser una bala loca, o puede haber un enfrentamiento entre narcotraficantes. No hay libertad, al final la gente termina encerrada. O la alcantarilla, no, si son ¿Y encerrada las cosas dónde? que pasan son... ¿Y encerrada dónde? En una casa de 35 metros. Entonces uno dice, bueno, es ahí donde la sociedad tiene que decir, a ver, un momentito, si aquí tenemos viviendas pequeñas, con mala habitabilidad, digamos, lo que tenemos que tener es grandes espacios públicos para que la gente pueda desahogarse, pueda salir. Pero condiciones de seguridad para que pueda salir y no sea el espacio público el lugar donde lo asalten o las violen. ¿Te fijas? O sea, es un todo que tiene que ocurrir. Y ahí yo echo de menos, por ejemplo, los municipios. Sí, hay medidas muy fáciles. Nosotros lo que hacíamos en algún minuto, me tocó el gobierno del presidente Lagos, el presidente Bachelet, es que, por ejemplo, cuando había plazas en las comunas, lo que la gente nos reclamaba era que, como decían ellos, la plaza la ocupan los marihuaneros, decía la gente. Hoy día ya no, la marihuana es un detalle, digamos, ¿no? Sí, claro, es bueno ahora ese. Ya no pero es así tema, decía no la existe. señora, que era como más antiguo, el ¿no? marihuanero, claro, sí. pero estaban los drogadictos. Se juntan a tomar y a marihuanearse. Claro. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Por ejemplo, en las horas de salida de los colegios, de los niños, después de las 3 de la tarde, lo que hacíamos es que poníamos a una pareja de policía en la plaza. Ya. Entonces los niños jugaban tranquilamente. Sí. Pero detalle, instalábamos baños en las plazas, porque en las plazas no hay baño. ¿Y a dónde van a ir los niños si no pueden ir al baño? Por ejemplo. Obvio. Luego, Agua, los fines de semana, la idea es que el fin de semana completo, en la mañana y tarde, había 2 policías dando vuelta en cada plaza. ¿Para qué? Para que fuera utilizada por la gente. Y en las noches, mucha iluminación y actividad. Entonces hablamos con el municipio y le decíamos, nosotros, gobierno, te pasamos un poco de plata y tú lo que tienes que hacer es que traer un grupo de música, no sé qué, para que llegue gente y haya actividad. Cuando hay actividad, el delincuente no va. No, se margina. Sí, y la gente honesta sale a aprovechar los espacios públicos. ¿Te fijas? Y cuando tú aprovechas los espacios públicos, evitas el problema de violencia intrafamiliar que muchas veces es del hastío de vivir en 35 metros cuadrados. ¿Me cachai? Entonces, es un todo. Ahora, yo echo de menos esa discusión porque hoy día, puras peleas de 140 caracteres nomás. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo tú ayudáis a que la gente viva un poquito mejor si al final del día es eso? Es que eso es el tema de que se sienta, la gente esté más cómoda, esté más contenta. Y eso, ¿en qué punto tú crees que hoy día se puede llevar los caminos para que esta situación de verdad, en cosas que la gente pueda sentir, se vean los cambios? ¿Qué método es el que se va a llevar a cabo para, de hecho, crear esta nueva constitución? Que se espera que se haga una nueva constitución. Sí, a ver, yo creo que vamos a tener una nueva elección de constituyentes. Eso creo que va a ocurrir. Y yo creo que es bueno,
porque más allá de la experiencia mala, en la cual yo me hago responsable también, porque fui parte del proceso. No debe haber nuevos constituyentes. Pero creo que tiene que haber nuevos, porque el país no va a aguantar que la escriban los, comillas, elegidos, quienes son los elegidos. ¿Y quiénes serán esos nuevos? ¿Cómo deben ser? O sea, nosotros propusimos en el movimiento que tenemos, que es Una que nos una, donde estaba Andrés Velasco, Oscar Landerreche, la Javiera Pará, un grupo de gente, propusimos varias medidas. Primero, que el piso mínimo de elección sea 5%. O sea, el que tiene menos de 5%, aunque sea paridad, no puede salir electo. Porque había ahora constituyentes con 30 votos, me parece una falta de respeto. Segundo, que los pueblos originarios sean representativos, pero en cuanto a una representación de la votación. Y no un número fijo, porque aquí habían 17, pero en realidad estaban sobre representados. Sí. Deberían haber sido 8. Entonces, ¿te fijas? Tercero, que la discusión se haga con el reglamento de la Cámara de Diputados al tiro. Porque nosotros perdimos 139 días de 365 redactando el reglamento. Entonces, si yo quiero un proceso más corto, 6 meses, ¿sabe qué, muchachos? No peleé por el reglamento, aquí está el reglamento, esto hace funcione, punto, y ustedes partan al tiro discutiendo la Constitución. Entonces tenéis 6 meses para discutir el contenido, mejor. Luego, otra medida que nosotros propusimos, es que la mitad de los constituyentes sea elegido por distrito, o sea, por zona de país, y la otra mitad en lista nacional y cerrada. ¿Por qué? Porque el que es elegido por distrito es el caudillo, el que tiene un bolsón de votos. Yo era senador, tengo la cantidad de votos determinada y yo salgo electo tranquilamente. Pero a lo mejor hay un abogado o una abogada que no es famoso, que es súper bueno y que nunca ha sido político, no sabe cómo hacer campaña. Bueno, en lista cerrada, donde todo Chile vota por esa lista cerrada, puede salir elegido o elegida. Entonces tú vas haciendo un mix. Ya no se debe al pueblo, digamos a un pueblo determinado, sino al país en su conjunto. Y eso te da cierta libertad. Sí. Entonces creo que también eso es una propuesta que hicimos nosotros en su minuto. Y por de pronto creo que también es súper importante es que tenga un tiempo acotado. O sea, 6 meses, 8 meses, estamos y se acabó. Pero, y ojalá que hagan una constitución, como decía, lo suficientemente corta para que no tenga el riesgo de obsolescencia y no caiga en la tentación de estar decidiendo, como te digo, aquellas cosas que tú y yo podemos tener diferencias. ¿Por qué la Constitución las va a decidir? O sea, te voy a poner un ejemplo provocador, el aborto. Y la interrupción del embarazo es un derecho. Yo fui partidario, fui presidente de la Comisión de Constitución y lo aprobé. Sí. Y me jugué para que saliera. Pero de ahí a instalar en la Constitución que no puede haber nadie que esté contra el aborto, a mí no me parece, porque hay gente que está en contra. Obviamente. Y porque yo le voy a imponer mi visión. Así como tampoco acepto que me imponga una visión religiosa determinada, yo tampoco tengo por qué imponerle mi visión más laica, digamos, de la vida. Por tanto, que cada uno haga lo que quiera. Sí, bueno, esa es la idea. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a seguir con esta interesante conversación. Quédense ahí que ya volvemos con más Emprendidos. Bueno, ya estamos de vuelta y seguimos en esta conversación con Felipe Arboe. Te agradezco nuevamente por estar con nosotros, Felipe. Muchas gracias por esta conversa. Oye, pasemos al tema de seguridad. Bueno, que en algún punto estábamos un poco conversando de eso y que estamos todos viviendo de una manera distinta. ¿Por qué crees tú que el cambio en Chile, por qué han pasado las cosas que están pasando con el narcotráfico, que ha cambiado el nivel de delincuencia, ya no es como antes? Evidentemente la delincuencia tiene otros niveles, hay sicariato, hay muchas cosas que hace unos años atrás nosotros las veíamos por la tele nomás. Bueno, yo creo que Chile se ha ido latinoamericanizando en materia de delincuencia. Hemos pasado la delincuencia de oportunidad, que era el hurto del teléfono cuando tú no lo ves, o el balón de gas que estaba afuera, o la bicicleta que se queda afuera, a una delincuencia más elaborada. Hay crimen organizado, hoy día hay bandas que se dedican, digamos, a organizar bandas delictuales, y tenemos además un cambio en la naturaleza de los delitos. Es decir, antiguamente un delincuente tenía una especie como de código de ética de proporcionalidad. Te causaba un daño proporcional a lo que te robaba. Hoy día, cuando aparece la droga de por medio, por 5.000 pesos o por un cigarro te pueden pegar un balazo en la cabeza. Enfermos de la cabeza. No hay proporcionalidad. Claro, no hay proporcionalidad. Y en segundo lugar, hemos tenido en los últimos años un aumento, en los últimos 5 años un aumento de un 30% de los homicidios, lo cual es francamente preocupante para un país como Chile. Porque el costo de la vida, o sea, al revés, el valor de la vida es cada vez menor. Es decir, el delincuente se representa la posibilidad de matarte por robarte el auto, porque así no deja testigos. Entonces es un problema.
Y eso es una técnica aprendida de Centroamérica, donde la vida tiene un valor muy bajo, según los propios estudios de Felipe, opinión. pasa porque las necesidades hoy día, el hambre, quizás, no sé, tú dices, ¿cómo una persona por robar un celular mata? Ya, eso claro, eso tiene que ver con un nivel de agresión también, porque alguien que mata por sacar un celular, tú dices, o la necesidad es tan grande o quieres vender el celular y tú no, o sea... No, pero en general lo que pasaba antes, a ver, lo que pasa hoy día, respecto al ejemplo que tú dices, es que la participación de la droga es determinante en el nivel de violencia, en muchos casos. O sea, el hambre no mata. Antes eran más lúcidos los ladrones. O sea, el que me diga a mí que la gente, porque es pobre, eso no es así. No. El hambre no mata. Lo que yo creo que aquí lo que hay es que tenemos más presencia de droga, mucha facilidad para tenencia de armas ilegales, y eso es un tremendo problema. O sea, la mezcla de droga y armas es letal para una sociedad, y es lo que tenemos hoy día en Chile. Y a eso se le suma técnicas internacionales, centroamericanas, la inmigración irregular ha aparejado que en Chile ha llegado gente que no sabemos quiénes son y que tú y yo no sepamos de lo mismo, pero que no lo sepa la policía es más grave porque los detienen y llaman a Interpol consulta y el país de origen no les dice quiénes son. Entonces puede ser un tipo que viene saliendo de la cárcel por terrorismo, por homicida, o puede ser ¿Y por qué Chile se volvió un lugar también de tráfico que creció tanto? ¿De tráfico de drogas o de personas? De drogas. Bueno, yo diría porque Chile es un país que siempre ha tenido una muy buena imagen internacional. Entonces las exportaciones de Chile, vía marítima por ejemplo, no son tan revisadas, no eran tan revisadas. Ahora, entonces como no eran tan revisadas, a diferencia de las de Colombia o de México, que llegaban a Europa y se revisaban completas, aquí lo que se hacía era que más bien era una revisión aleatoria. Y eso cambió, porque el narcotráfico se dio cuenta de eso y utilizaba a Chile como país de paso de exportación de su droga. Y ahora, lamentablemente, como los pasos están cada día más complejos por el tema de la migración, decidieron instalarse en Chile. Entonces ya en Chile no es solo que venga y pase la droga, sino que se instala una célula del cartel de Sinaloa, el cartel de Cali, el cartel de Colombia, el cartel de México, ¿te fijas? Del Tren de Aragua, y en consecuencia el crimen organizado se empieza a instalar. Y eso es un problema porque la policía nuestra no está preparada. No está formada para eso. Está formada para el control del delito fácil. ¿Y cómo se mejora eso? ¿Cómo le das los recursos también? Más que recursos, esto es un tema de formación. Aquí lo que hay que hacer, nosotros se lo propusimos en su oportunidad al presidente Piñera, el 2020, le entregamos una propuesta, que la formación policial ya no tiene que mirar Francia o España, sino que tiene que mirar Centroamérica y Estados Unidos, que se hicieron cargo, digamos, de este tipo de fenómenos, que es el crimen organizado, el terrorismo, la delincuencia más fuerte, el homicidio, etcétera. Atacar como está ahora, no en el pasado. Yo creo que ahí hay un punto relevante y también pasa porque el sistema de seguridad funcione mejor, es decir, que no tengamos este compra huevos que cuando hay una persona que sale en libertad permanentemente sin ningún tipo de condena, Carabineros le echa la culpa a los fiscales a la investigación a los jueces. Entonces al final uno dice, bueno, ¿y quién es el responsable de esto? Aquí lo que tendría que haber es que el sistema de seguridad establezca una cadena de responsabilidades y que si el fiscal dice que el parte policial estaba mal hecho, ese carabinero sea sancionado. Porque si el parte policial está mal hecho, la investigación termina mal. Al revés, si el parte policial está bien hecho y el fiscal no hizo la pega, porque a lo mejor recibía un incentivo para tipificar el caso como receptación en vez de como robo y así le llegaba el incentivo económico, bueno, ese fiscal tiene que ser sancionado. Pero aquí como que da lo mismo, como que, oye, el carabinero asciende por antigüedad, el fiscal no tiene grado de responsabilidad mayor, el abogado del Ministerio del Interior, si no va a los alegatos, no le pasa nada. Entonces, eso no puede ser, no puede ser. Yo creo que el delincuente es una especie de economista en potencia, porque tiene clarito el cálculo del riesgo. Es decir, la posibilidad de aprehensión, de que lo detengan, de que lo identifiquen, de que lo condenen y que se cumpla la condena. Él sabe perfectamente esos riesgos. Y si el riesgo es muy alto, va a dejar de delinquir, no es negocio. Pero si el riesgo es bajo y alguna de estas cadenas no funciona, oye, buen negocio. Sí, exactamente. Oye, Felipe, te agradezco la tremenda conversación que hemos tenido. Gracias por estar con nosotros en el programa. Así que... no, si no lo voy a despedir, le estoy agradeciendo porque va a entrar, tenemos a una invitada también para que se va a unir a nuestra conversación.
Estamos con Chiara Barchiesi, diputada, una joven diputada de hecho. ¿Cómo estás, Chiara? ¿Nos escuchas? Muy buenos días, sí, gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo te sientes tan joven estando en este cargo hoy? Oye, muy contenta en realidad. Ha sido un gran desafío. De hecho, soy la diputada más joven de la historia de Chile. Así que es un desafío importante, obviamente, y es asumido con mucha alegría, una bancada nueva. Yo soy una de las fundadoras del Partido Republicano. Y al final es eso, el hecho de siempre estar disponible para ayudar en lo que se necesite hizo que termine siendo diputada, algo que hace quizás un par de años obviamente no me esperaba. Pero feliz con el desafío. Creo que hemos hecho un gran trabajo como bancada republicana. La gran mayoría somos nuevos, una bancada muy joven también. Hay varios que somos sub-30, hay 30 y pocos también hay varios ahí. Así que yo creo que el hecho de que siempre a los jóvenes se nos haya dicho de ustedes preocúpense de ser exitosos, que les vaya bien, estudien, el mundo privado, qué sé yo. Pero la realidad de nuestro país nos hizo dar cuenta que no podíamos mirar la historia de Chile desde afuera, sino que teníamos que involucrarnos en ella. Y ese es el desafío que hemos asumido. Y bueno, así que yo creo que hay muchos que se deben estar preguntando cuántos años tengo. A mis 25 años ya siendo diputada del Distrito 6. Ahora estoy conectada desde el auto, estoy en la comuna de Cabildo. Estamos haciendo día en terreno en la provincia de Petorca. Sí, estás mucho en terreno, he visto, Chiara. Y en cuanto a seguridad que estamos conversando con Felipe, ¿cuáles son los cambios que crees que se deben hacer para hacerse cargo de este tema tan profundo que estamos viviendo? La seguridad es uno de los principales desafíos que tenemos como país hoy día, y es por eso que nosotros también como bancada republicana hemos presentado distintos proyectos de ley que van en esa línea. Un poco lo que hablaban hace un rato del tema del sicariato. Nosotros presentamos un proyecto de ley para tipificar el sicariato. Y claro, porque eran tipos de delitos que hace algunos años no existían en nuestro país. Y lamentablemente, hoy día se están haciendo cada vez más habituales. Es por eso que también, utilizando un poco nuestras herramientas legislativas, ¿cierto? Tenemos que ir respondiendo a poder acompañar, ¿cierto? Y empujar el trabajo por un Chile donde podamos vivir realmente en paz. Y por otro lado, obviamente, hemos estado en estos meses haciendo un constante llamado, ¿cierto? al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, así que se comprometan realmente con su labor, con la seguridad de todos los chilenos, que es tan importante. Por eso te pregunto, exactamente cuál es la labor que creen ustedes, cuáles son los cambios que deben hacer, cómo los pueden hacer. Bueno, el apoyo, sí. Hay una cuestión que quizás es más de forma, pero creo que es fundamental, que el apoyo a nuestros carabineros, a la PDI. Es importante realmente agradecerles la tremenda labor que realizan. Yo aprovecho este momento también de mandarles un agradecimiento y un saludo a todos los carabineros de Chile, a todos los policías, por la labor que tienen y porque también se arriesgan y se comprometen con la seguridad de cada uno de los chilenos. Y el problema es que cuando no hay respaldo político para ellos, el incentivo a cumplir su labor de buena manera no está, ¿cierto? Por otro lado está el trabajo que nosotros tenemos legislativo de poder acompañar y poder ir desarrollando las leyes para acompañar la seguridad, como lo que yo les contaba recién del tema del sicariato. Presentamos un proyecto de ley, por ejemplo, también para aumentar las penas en robo en lugares habitados, y así distintos temas que tenemos que seguir trabajando, y también usar las herramientas de fiscalización que tenemos los diputados, que son muy importantes y que lo hemos estado haciendo. Y por otro lado, apretar un poquito al Ministerio del Interior a que cumplan su labor de la mejor forma posible. Entonces, nosotros intentamos acusar constitucionalmente a la exministra del Interior, y no era una cuestión personal, sino que al cargo realmente, porque sentíamos que habían ciertas faltas a la labor que tenía que realizar. Por otro lado, el tema de Nicolás, que estuvieron a punto, ¿cierto?, de nombrarlo subsecretario, una persona que constantemente denigra a carabineros, y eso no puede ser, y por lo mismo se arrepintieron a última hora de esto. Y eso va un poco, y lo que dije al principio, del apoyo político a carabineros para que puedan cumplir su labor de buena manera. Oye, uniendo a Felipe. Felipe, ¿qué te pareció eso que pasó? De hecho, que tuvieron que no poner, digamos, a esta persona y no haber hecho el análisis anterior de que él había tenido todos estos Twitter y todos estos conceptos a carabineros años anteriores. Bueno, hola, Chiara.
¿Qué tal? Oye, yo creo que esto responde a lo que conversábamos antes, a la liviandad. Yo creo que la generación del arbolito es bien liviana, bien superflua. Y aquí lo que se requiere es analizar primero los antecedentes de las personas que van a nombrar. Y evidentemente Cataldo es una persona que tiene un historial en esta materia. Yo varias veces me enfrenté por Twitter con él, digamos, sin conocerlo, yo no lo conozco. Pero además, ojo, la responsabilidad no es de él, la responsabilidad es del presidente y del Partido Comunista. El Partido Comunista de proponerlo sin revisar los antecedentes. Segundo, de los equipos de seguridad del presidente, en el sentido de no advertir, digamos, el segundo piso, oye, los antecedentes de este gallo, que son conflictivos. Y tercero, el presidente, de nombrar a una persona sin ninguna experiencia en materia de seguridad en la Subsecretaría del Interior, que es la institución de gobierno encargada justamente de la seguridad. Es mucho más importante para la seguridad el subsecretario de Interior que el ministro de Interior. Y por tanto, nombrarlo a él, digamos, es una responsabilidad, y creo que es culpa directa del presidente y de su equipo asesor. ¿Y tu opinión qué era al respecto? Oye, otro detalle, yo también creo que fue bueno que no lo habían nombrado. Yo creo que sabían quién era, pero fue por una presión, ¿cierto?, de la gente, que se arrepintieron a última hora. Yo no creo que haya sido novedad el tema de los tweets en el momento en el que ya él había asumido, pero no, que estaba oficial, pero no, y qué sé yo. Pero también empezando a indagar un poquito, por ejemplo, en los asesores que tienen en este momento en el Ministerio de Educación. Por ejemplo, la hermana de Palma Salamanca, de un terrorista, un asesino. Entonces, también hay hartas cosas ahí que generan dudas naturales, ¿cierto?, de todo este proceso. Hay otro proyecto de ley, yo creo, muy importante que nosotros presentamos y me gustaría compartirlo con ustedes. Sí, cuéntame. Que es respecto a cuando hay extranjeros que ingresan de forma ilegal a Chile y son detenidos en delitos flagrantes, ¿cierto?, que puedan ser deportados inmediatamente dentro del primer año desde que ingresaron. Hay ciertos temas que son fundamentales, que tenemos que comprometernos con la seguridad de la nación, y nosotros seguimos, obviamente, desde el trabajo legislativo intentando responder de la mejor forma posible a la seguridad de todos los chilenos, y es que precisamente necesitamos poder vivir en paz para poder desarrollarnos de manera plena, y obviamente seguir avanzando con las urgencias sociales que tanto se necesitan hoy en nuestro país, y que ha sido una promesa en estos últimos años que lamentablemente ha quedado de prioridad Z cuando debería ser la prioridad A. Oye, Kiara, tú siendo tan joven, ¿te parece que el tema de la juventud es algo que le ha costado también al gobierno? ¿Es una característica negativa finalmente ser tan joven, que les falte experiencia, o son otras las cosas? Yo creo que hay de todo un poco. La juventud tiene cosas buenas y obviamente tiene ciertas faltas. Tenemos, yo creo, que generar una esperanza muy viva que es necesaria para el trabajo político. Yo creo que el momento en el que uno pierde la esperanza es cuando ya no tiene sentido la labor que queremos realizar, y tenemos una energía, ¿cierto?, para, en mi caso, caminar por todo el Distrito 6 y estar muy presente y hacer una buena labor y dedicarle todo el tiempo que es necesario al trabajo político. Pero sin lugar a dudas que hay que mantener cierta humildad, hay que saber escuchar, hay que saber mirar también el trabajo de tantas personas que han hecho un buen servicio público por mucho tiempo. Entonces yo creo que es la soberbia la que nos hace equivocarnos más que la edad directamente. Pero entonces saber confiar también en el trabajo de los demás. Pero la juventud, yo creo que se necesita de todo un poco en la política. Se necesita gente joven y obviamente gente con más experiencia también. De todas maneras. Oye, Kiara, la situación ayer que se vivió en el metro, ¿qué responde para ti? ¿Qué te parece que significa eso en cuanto a los jóvenes protestando en el metro? Mira, el derecho a manifestarse es un derecho, creo yo, siempre que sea pacífico. Vemos muchas veces cómo, y sobre todo ha habido episodios últimamente en el Instituto Nacional, qué sé yo, de mucha violencia. Eso no se puede justificar de ninguna manera. Entonces pasa que cuando es la violencia la que determina y le da el ritmo al trabajo político del país, es que estamos muy mal. Yo creo que este proceso constituyente nació de la violencia, y los políticos están respondiendo a esas presiones más que a las necesidades reales de Chile hoy. Y un poco yo creo que la juventud tiene
lo que yo decía recién, ¿cierto? Esa esperanza activa de trabajo, pero que tiene que hacer que nos manifestemos de una forma responsable y pacífica. Yo creo que la creatividad ahí es importante. Otro tema importante que tenemos los jóvenes, no solo los jóvenes, pero las redes sociales. Hoy día la cantidad de trabajo y de comunicación a través de las redes sociales es muy importante. De hecho, a Nicolás lo bajaron por los tweets que había subido. Probablemente hace algunos años atrás esas dinámicas no existían, pero tenemos que utilizarlas de forma responsable para transmitir nuestro mensaje, para contagiar. Para que sea finalmente un aporte. Kiara, te tengo que interrumpir un segundo porque tengo que despedir a Felipe. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Saludos, Kiara, que te vaya muy bien y ustedes también. Gracias. Seguimos conversando contigo entonces. Kiara, cuéntame, entonces bueno, el tema de ayer, porque algunos también cuando vimos esas imágenes sentíamos que era como una repetición o ver lo que se vivió, ¿cierto?, cuando empezó el estallido. Entonces también esas cosas generan un poco de inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la labor también ahí? Qué importante es ver cómo la policía actúa, ¿cierto? Y cuál es la labor que tienen ellos y el peso también que se les tiene que dar. Yo creo que es importante, y esto es un poco lo que hablábamos recién, de que efectivamente Carabineros se compromete con el orden y la seguridad de todos, y se ha puesto mucho en duda de forma injusta, creo yo, la labor que hacen. O sea, en el momento en el que por ejemplo, se han atacado cuarteles, cuando se han atacado directamente policías, es que nos damos cuenta que estamos fallando en realidad como sociedad, porque quienes tienen la responsabilidad de dar seguridad, o sea, pero empieza un círculo vicioso y un sinsentido muy grande. Yo creo que se ha metido mucho miedo de que gane la prueba o gane el rechazo, ¿cierto? Va a haber otro estallido y qué sé yo. Yo creo que el sentimiento principal hoy día en Chile, hasta la semana pasada en Chile, era de una desilusión muy grande. Pasaba, ¿cierto?, que se había prometido paz. Ese 15 de noviembre en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución se prometió paz que nunca llegó. El proceso de la nueva Constitución fracasó. Y se prometió tanto las urgencias sociales que, como decía recién, fueron la prioridad Z del proceso cuando debió haber sido la prioridad A. O sea, pero Kiara, te quiero interrumpir con lo que dijiste, porque dijiste que ahora ya no hay, como que la decepción, la desilusión se terminó después del plebiscito. Yo en ese sentido me imagino que no es así. Yo creo que están todos expectantes de que realmente se hagan los cambios, se haga una nueva constitución, el proceso exista de una manera adecuada. Yo no sé si realmente la gente con esto, yo creo que se vio que finalmente quieren un cambio, quieren una constitución buena, muchas cosas, pero yo creo que esa sensación igual todavía existe. Sí, no, pero yo digo dos cosas importantes. Me refiero a una primera etapa hasta el domingo de personas que habían depositado su confianza en este proceso constitucional, porque la gran promesa de la paz y de las urgencias sociales fue obviamente una promesa necesaria, pero cuando terminó todo este proceso, previo a las elecciones, la desilusión era muy grande porque se dieron cuenta que la paz nunca llegó, que la violencia sigue en aumento y que las urgencias sociales lamentablemente se dejaron de lado en todo este proceso cuando debió haber sido un poco el corazón del proceso. Entonces, esa desilusión que hizo que fuertemente, de manera muy contundente, ganara el rechazo, sin lugar a dudas que era importante. A eso me refiero un poco okay. Sí. Porque creo que fue la razón por la que muchos chilenos rechazaron la mala propuesta constitucional. Ahora, lo que viene en este proceso, y sin lugar a dudas que hubo un punto de inflexión en la política nacional, y es que hoy día se está dando por hecho, veo yo, que sí o sí hay que hacer una nueva convención constitucional. Entonces yo recuerdo que Boric, el presidente Boric, en junio decía, si gana el rechazo, y lo decía de una manera bastante amenazante, si gana el rechazo sí o sí se mantiene la constitución actual. Después se dio cuenta que iba a perder y dijo, no, entonces ahora sí o sí hay que llamar a una nueva convención constitucional. Entonces,
yo creo que hay ciertas cosas que se hicieron mal y que hoy día no se pueden dar por obvio. Hay que ser prudente en este momento, hay que escuchar a los chilenos, pero un poco, y nosotros quisimos participar en la reunión ayer en el Senado, ¿cierto? Porque creo que es precisamente ahí el debate democrático donde se debe hacer, a diferencia, ¿cierto?, de la reunión que se hizo en La Moneda, donde yo creo humildemente que el presidente Boric no es un interlocutor válido en este momento, pero estos espacios de debate democrático en el Congreso, obviamente que es nuestro deber, es nuestro trabajo hacernos parte, pero también, y nosotros con mucha humildad, ayer les dijimos dentro de la reunión, que nosotros no damos por hecho que sí o sí los chilenos quieren repetir este proceso. Yo creo que hay muchas personas que se sienten, que están cansadas de toda la incertidumbre que ha habido, y que en el momento en el que nosotros también quisimos, les dijimos, pongamos las urgencias sociales por delante, armemos una buena agenda de seguridad, veamos qué hacemos frente al aumento del costo de la vida. Y me decían, no, es que esto es para la nueva constitución. Y decía, pucha, que no podemos trabajar como caballos de carrera solamente pensando en la nueva constitución, creyendo que Chile se congeló y dejando de vimos 6 meses como el gobierno se le olvidó gobernar, y nosotros no podemos estar esperando eso para empezar a trabajar. Hay urgencias hoy día en Chile que hacen que tengamos que usar todas nuestras herramientas para poder hacer frente a ello. Pero evidentemente no nos podemos quedar con la constitución que ya está, me imagino. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Y también aprovecho de pasar por el tema que están viviendo, la crisis que se está viviendo dentro de tu propio partido. Oye, mira, pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que las decisiones hay que tomarlas con la cabeza fría y no con la cabeza caliente como se está haciendo hoy día. Yo creo que ese acuerdo del 15 de noviembre que terminó fracasando, no podemos permitirnos volver a repetir todo de nuevo, porque posiblemente va a fracasar de nuevo. Entonces, nosotros, y un poco en la parada de lo que yo les decía recién, no hemos parado de trabajar. Nosotros hemos presentado distintas reformas constitucionales en estos meses y seguimos trabajando. O sea, al final es nuestra labor. Y por otro lado, el partido no está en crisis. Yo estoy muy feliz siendo parte de la gran bancada republicana. Creo que hemos hecho una buena labor. Y siempre, desde que comenzamos este partido, yo como les decía hace un ratito, yo soy una de las fundadoras del Partido Republicano, nos hemos propuesto hacer política de una forma distinta. Entonces puede que de repente hagamos cosas que para la política tradicional son un poco extrañas, pero nosotros consideramos que no queremos tener personalismos tan marcados en el sentido de que el partido sea un par de rostros de políticos de siempre y punto. Creemos que para poder crecer se necesitan levantar liderazgos jóvenes, y es lo que estamos haciendo. Entonces, de una forma que yo considero muy humilde, José Antonio, en el momento en el que ganó en la primera vuelta, salió primero en la primera vuelta, ¿cierto? Se sacó el pin y dijo, yo voy a dar un paso al costado. Y en este momento también de un punto de inflexión en la política chilena, también quisimos comenzar este ciclo con personas nuevas, y yo admiro mucho la humildad y agradezco el gran trabajo que hizo Rojo Edwards, Cristóbal Urrutia Goicoechea, de decir, para que sigamos creciendo se necesita entregar la posta a personas nuevas, ¿cierto? Y así constantemente, y de hecho ayer hicimos un emplazamiento a Chile Vamos también, y les dijimos que nosotros creemos que ellos también deberían hacer lo mismo, pero obviamente estamos separados y ellos saben lo que tienen que hacer. Bueno, ojalá, Kiara, que les vaya increíble, te deseamos lo mejor, y gracias por esta conversación con el programa. Te veremos en otro momento, ojalá acá en el estudio. Muchas gracias, que estén muy bien, y un saludo a todos los que nos estuvieron acompañando en este rato. Gracias, Kiara. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Emprendidos. Quédense ahí.